Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Negocios locales, episodio 17. Buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigan más clientes y más negocio gracias a la mejora de su posicionamiento y visibilidad en Internet. Ya estamos a día 30 de diciembre, señores, a un día de Nochevieja y a un día también de cambiar de año. Un nuevo año donde se ve ya esa luz al final del túnel con la llegada de las nuevas vacunas y donde, aunque tengamos que seguir llevando mascarilla durante una buena temporada y seguir manteniendo la distancia social, ya se ve esa luz al final del túnel. Y por fin, también para los negocios locales, una oportunidad para que las cosas vuelvan a la normalidad, donde ojalá ya no tengamos que tener confinamientos y donde ya por fin volvamos a una nueva normalidad más cercana a lo que teníamos antes de esta pandemia. Así que bueno, como es final de año, no podía ser de otra manera y quería traeros un resumen de lo que ha sido el año 2020 a nivel de posicionamiento local. Porque han pasado muchas cosas, pero al final con el tema de la pandemia parece que no hemos visto demasiado, pero mirad, vamos a empezar por el mes de enero. El mes de enero fue un revulsivo para muchos negocios cuando Google dijo que si un negocio aparecía en un Future Snippet, dejaba de aparecer en el resto de los resultados orgánicos. ¿Qué es eso del Future Snippet? Bueno, pues el Future Snippet es como un fragmento destacado y se trata de un formato con el cual los usuarios reciben una respuesta corta y concisa a su búsqueda y eso directamente aparece en los resultados de búsqueda sin que el usuario tenga que navegar a través de diferentes páginas y de hecho se conoce como clic cero. ¿Dónde nos podemos encontrar, por ejemplo, un Future Snippet? Pues por ejemplo, si buscamos en Google ¿qué altura tiene Fernando Alonso? O temperatura en vuestra ciudad hoy, pues aparecen los resultados y realmente responden tan bien a vuestra búsqueda que no hace falta que cliquéis. Pone en el primer resultado de Google ya aparece la información que se está buscando. Bueno, pues eso es un fragmento destacado y un Future Snippet. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si un negocio aparecía información de él en un Future Snippet, ya no iba a aparecer en el resto de resultados orgánicos. Entonces, eso por un lado está bien porque le da visibilidad, pero por otro lado no está tan bien. ¿Por qué? Porque al responder de forma tan precisa a la búsqueda que está haciendo el usuario, ¿vosotros creéis que el usuario va a tener intención de hacer clic sobre el resultado? Pues no. Entonces eso resta tráfico a los negocios locales. Bueno, pues eso fue la novedad más importante del mes de enero de 2020 y la verdad es que fue un tema bastante comentado en redes sociales y bastante protestado. Llegamos al mes de febrero. ¿Y qué nos trae? Bueno, pues aparece en el carrusel de resultados de Google una sección que aparece otros directorios. ¿A qué me estoy refiriendo? Si vosotros buscáis en Google clínica dental, te aparecerá en la parte superior, bastante arriba la verdad, una sección que pone buscar resultados en. Y os podéis encontrar con directorios del tipo Top Doctors, Doctoralia, páginas amarillas. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues Google lo hace porque las instituciones internacionales están ojo a visor por su situación dominante y de monopolio. Entonces es una manera de dar cabida a los resultados de otras plataformas para que así él no tenga problemas. Entonces, bueno, pues eso es uno de los aspectos que en febrero aparecieron y que da de cierta manera más cancha a otras plataformas y una información extra y adicional al usuario que está buscando información a través del buscador. Bueno, llegamos a marzo. En marzo se produce la pandemia y entonces aquí sí que se produjo
un montón de novedades, pero ya no solo en marzo, fue un periodo que comprende de marzo a julio, que fue cuando hubo los confinamientos domiciliarios y donde estuvo la parte más restrictiva. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, pues con esta situación especial por el estado de alarma, solo los negocios de primera necesidad pueden abrir y el resto se ven obligados a cerrar. Y cuando los negocios cierran, también Google se ve obligado por la seguridad de sus empleados a no a cerrar, pero sí a establecer unos servicios mínimos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que nos encontramos con 2 meses sin reseñas nuevas y sin que los negocios puedan responder a las que hubieran llegado justo antes del estado de alarma. Lo mismo pasó para la parte de preguntas y respuestas. También era imposible verificar fichas y por un lado es cierto, ¿qué sentido tenía en un momento donde todos los negocios estaban cerrados y no había oportunidad de abrir a no ser que fueras un negocio de primera necesidad? ¿Qué necesidad había de verificar fichas y dar de alta negocios? Ninguno. Por tanto, esa parte Google la despriorizó totalmente. Si hacías cualquier cambio, por ejemplo, de tu ficha, como puede ser la categoría o la descripción de tu negocio, los tiempos de revisión eran larguísimos. Y al final también, ¿qué ocurrió? Pues una bajada radical de las interacciones de los usuarios con las fichas. ¿Cómo iba a interactuar un usuario con una ficha de un negocio cuando estaba confinado en su domicilio sin posibilidad de salir y los negocios además cerrados? Pues todo eso se hizo notar en las fichas y en los resultados. ¿Qué nos encontramos también? Pues que Google tenía solamente la opción de cierre permanente en las fichas y los negocios que pusieron cierre permanente al estar confinados les restó visibilidad de una forma absoluta. ¿Por qué? Porque cierre permanente quiere decir que has cerrado tu negocio, que ya no vuelves a abrir. Entonces, bueno, ¿qué hicieron muchos negocios para evitar poner ese cierre permanente? Pues iban actualizando los días y las horas de cierre día a día en función de la situación. Entonces, las 2 primeras semanas que sabíamos que no se podían abrir los establecimientos, pues los negocios locales lo que hacían era actualizar para esas 2 semanas que esos días iban a estar cerrados. Y eso fue necesario hasta que Google sacó la parte de cierre temporal como sustituto al cierre permanente. Entonces, eso fue un gran alivio para los negocios locales porque no les restaba visibilidad, pero mucho ojo porque sí que lo utilizaron algunos negocios que estaba ofreciendo servicios mínimos, como podía ser, por ejemplo, un restaurante que estaba cerrado, pero sí ofrecía servicios, sí ofrecía comida para llevar. Entonces, no podías poner ese tipo de atributos si tenías puesto el cierre temporal. Entonces, eso fue también un poquito de revuelo que no se sabía muy bien cómo gestionar porque eran cosas nuevas. Entonces, si los negocios estaban abiertos con servicios mínimos, ¿cómo tenían que hacer para informar a través de Google My Business? Bueno, por un lado teníamos los teléfonos. Dentro de la ficha de Google My Business tenemos la posibilidad de poner hasta 3 teléfonos. Uno, el principal, que es la llamada al negocio local, que en este caso se encontraba cerrado, pero se podían poner otros 2 que se podían usar en caso de, por ejemplo, tus empleados estuvieran realizando teletrabajo. Entonces, esa fue una oportunidad interesante. Aparecieron también en la sección de horarios la parte de horarios especiales y esto fue muy interesante, por ejemplo en el caso de las personas mayores. Si recordáis teníamos horarios de salida diferentes a la hora de dar un paseo. Las personas mayores, si no recuerdo mal, tenían que salir de 10 a 12 y luego por la tarde eran de 7 a 8 o de 6 a 8, ya no recuerdo bien. Bueno, pues los negocios locales podían abrir horario especial para atender a esas personas mayores. También aparecieron nuevos atributos. En el caso de los restaurantes teníamos el de comida para llevar, recogida y entrega sin contacto. Pero también nos encontramos que negocios como por ejemplo los gimnasios tenían la opción de poner que tenían clases online. Sin duda era una alternativa interesante para conseguir esos ingresos recurrentes y que no se le fueran casi todos sus socios de baja. ¿De qué manera también se podía seguir informando a los usuarios de estos servicios mínimos? Bueno, pues aparecieron nuevos atributos que siguen de hecho dados de alta hoy relacionados con la salud. ¿Y qué atributos eran? Pues por ejemplo, se toma la temperatura, se lleva mascarilla, se desinfectan las superficies entre clientes y clientes. Entonces, esta era una manera de dar confianza a los clientes para que se acercaran a los negocios locales.
También los negocios tenían la opción de actualizar sus categorías. No la categoría principal, porque si tú eres un restaurante de comida mexicana, esa tiene que ser tu categoría principal. Pero dado que la sociedad estaba confinada y tú como restaurante no podías tener el aforo completo, sí que te podías ver beneficiado de la parte de comida para llevar, de ofrecer comida para llevar. Entonces esa sí que era una categoría que podías incorporar a la categoría principal. También fue un momento muy interesante para los servicios de logística. Ante la imposibilidad de muchas personas de desplazarse, o no imposibilidad, sino el miedo de personas de salir de casa para ir a negocios a recoger comida, muchos restaurantes hicieron acuerdos, con servicios como Glovo o Uber Eats, y de hecho ponían sus enlaces para hacer esos pedidos si no tenían la opción de hacer el pedido online en su web, de hacerlo a través de un enlace donde estaba ese acuerdo entre la empresa de logística y el negocio en cuestión. Luego también, ¿qué ocurrió? Que Google sacó un nuevo tipo de publicación que de hecho hoy sigue vigente, y son las relacionadas con el COVID. Son muy austeras porque no te permite poner foto, pero tiene un tiempo de permanencia mayor, de 14 días. El resto de publicaciones tiene un periodo de 7 días, a excepción de la oferta, que tiene una vigencia en función del tiempo que dure la oferta, o en el caso de los eventos, que tiene vigencia hasta que ocurra el evento en cuestión. Bueno, pues a través también de esta publicación surgió la posibilidad, en este caso fue en julio, que el negocio estableciera una petición de apoyo para que la gente que quisiera pudiera donar dinero pues a través de PayPal, o pudiera también hacerse con tarjeta regalo para disfrutar más adelante cuando la situación hubiera cambiado. Esta es una propuesta que yo sí que he visto que se ha utilizado mucho en Estados Unidos, pero no tanto en España. Yo creo que quizá también es un cambio de mentalidad. Si sois algún negocio que lo ha aplicado, me encantaría que me escribierais y que me contarais qué tal la experiencia y si realmente habéis conseguido ese apoyo por parte de la ciudadanía a vuestro negocio para ayudaros a sobrevivir en estas circunstancias. Os dejo enlace en las notas del programa a un artículo precisamente donde hablaba de este tipo de publicación y el tipo de donaciones para el apoyo de los negocios locales. ¿Y qué nos encontramos también? Bueno, pues nos encontramos que Google lanza el Marketing Kit, que es una serie de recursos que puede utilizar el negocio local y que lo puede seguir utilizando. De hecho, os dejo el enlace en las notas del programa por si lo podéis aprovechar, porque es muy interesante, donde el negocio puede imprimir, ya os digo, mensajes relacionados con horarios, información de apertura o solicitar asistencia. Lo puede customizar con 5 fondos distintos y de esta manera lo imprime y lo puede pegar en su escaparate. ¿Qué tipos de mensajes puede imprimir? Pues por ejemplo, te esperamos para cenar en un espacio que cumple con todas las medidas de distanciamiento social, o no podemos atenderte si no usas mascarilla. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Es genial estar de vuelta. Ofrecemos todos nuestros servicios online. Haz tu pedido hoy mismo y recógelo en el local. Estamos muy orgullosos de ser una pequeña empresa y ayúdanos a crecer. Y así muchos mensajes, ya os digo, relacionados con tema de horarios, de información de apertura y de solicitar asistencia y apoyo. Entonces, bueno, la verdad que es interesante porque lo puedes customizar, está muy bien maquetado y bueno, es una manera de que informes a tus clientes de
de información relevante con tu negocio. Así que nada, os dejo el enlace por si lo queréis ver porque puede resultaros bastante interesante. También Google, dentro de su web Grow My Store, da pistas a los negocios locales para mejorar su visibilidad en Internet. Esa web sigue estando vigente y de hecho también os dejo el enlace en las notas del programa porque os puede dar pistas de cosas que podéis mejorar como negocio local para tener más visibilidad. Así que nada, es interesante, solamente tenéis que poner la dirección de vuestra página web, tenéis también que decir un poco cuál es el sector en el que trabajáis y en base a eso hace un análisis que os lo manda por correo para que veáis en qué aspectos podéis mejorar. Y ya también en julio se empieza a vislumbrar la idea de que Google quiera cobrar por el uso de la ficha de Google My Business. Y se empieza a hablar de Google Guarantee, que ya sabéis que si me habéis escuchado en anteriores episodios y leéis los artículos que a veces publico en mi web, en lauraalfonso.com, veis que es un tema que es controvertido, pero a mí personalmente me gusta, porque es una forma de reducir el spam de fichas, es decir, que aparezcan fichas de un montón de negocios que realmente no existen. Llegamos al mes de agosto y en Norteamérica se empieza a ver cómo algunos negocios pueden editar su perfil desde el propio buscador sin tener que entrar en el panel de control de Google My Business. ¿Y qué información pueden actualizar? Pues la parte de fotos, de reseñas, de publicaciones y la de editar perfil. Yo estos cambios no los he visto en España, pero en el caso de que alguno de vosotros lo hayáis visto y podáis trabajar vuestra ficha de Google My Business desde el propio buscador, me encantaría que me lo contarais. Ya sabéis, en lauraalfonso.com/contacto. Soy toda oídos para aprender de todo lo que trabajáis con vuestro posicionamiento local. Y llegamos a septiembre. Se ven en septiembre movimientos en el ámbito de los anuncios locales, donde Google quiere hacerlos más asequibles a los negocios a nivel económico. El tema de los anuncios no es algo que realmente interese mucho a los pequeños negocios. Entonces está buscando la manera de cómo hacerlos más asequibles y más atractivos para que el negocio local realmente apueste por ellos. Pero la duda lógica surge es: ¿Google primará el dinero o la experiencia de usuario a la hora de mostrar los resultados de búsqueda? Bueno, pues sin duda es un interesante panorama para el año 2021 y es un panorama interesante que realmente a Google le está dando dolores de cabeza, porque de hecho hace muy pocos días apareció un artículo que criticaba precisamente a Google porque estaba mostrando como anuncios productos de capital riesgo bastante delicado y que si lo contrata alguna persona que no sabe mucho de temas financieros, pues se puede ver que invierte y lo pierde todo. Entonces, al final lo que se estaba criticando a Google era que solamente por el hecho de ganar dinero estaba favoreciendo que se mostrara contenido que podía ser peligroso para el usuario. Entonces, esto va un poco relacionado. O sea, Google quiere que los negocios locales estén apostando por los anuncios, pero al final va a primar la calidad de servicio del negocio local, pues las reseñas, ¿será un factor determinante a la hora de determinar qué posición ocupa ese anuncio del negocio local? ¿O primará más el dinero y lo que cobre? Bueno, pues ya os digo que será un panorama muy interesante. ¿Y qué pasó también en septiembre? Pues una cosa súper importante, que en lauraalfonso.com salió el videocurso de Consigue más clientes posicionando tu negocio local. Y la verdad es que es un curso que no es porque lo haya hecho yo, pero la verdad es que es un curso completísimo, donde a lo largo de 5 lecciones y algo más de 5 horas te explico cómo puedes mejorar el posicionamiento de tu negocio local. Hablamos de las intenciones de búsqueda del usuario, cómo puedes establecer la arquitectura de tu web, cómo puedes optimizar tu ficha de Google My Business, cómo trabajar todo el tema de reseñas y cómo trabajar todo el tema de link building. La verdad es que es un curso muy completo, ya os digo, 5 lecciones y más de 5 horas, que os servirá muchísimo para posicionar vuestro negocio local. Así que nada, os dejo el enlace y de verdad os invito a verlo porque el coste es eso, coste a precio de pandemia, porque en esta situación tenemos que ayudarnos entre todos.
Y bueno, y nos vamos a octubre. ¿Y qué pasa en octubre? Bueno, pues Google testea la posibilidad de que se puedan traquear las llamadas a los negocios locales. Es decir, Google pone un teléfono por su parte y entonces es capaz de ver si el negocio contesta las llamadas y en el caso de que no conteste, lo que hace es avisar al negocio local de las llamadas que ha tenido perdidas para que la devuelva al cliente. Esto ya os digo, ha sido simplemente una visualización que se ha visto en algunos paneles de administración de Google My Business. Todavía no parece nada oficial y sí que se originó revuelo por miedo a la consistencia del NAP. Si recordáis, que ya lo hemos hablado en algún podcast anterior, NAP viene de Name, Address y Phone, nombre, dirección y teléfono. Y también a veces se habla de NAP W, que incluye la parte de la web. ¿Y por qué había miedo? Porque lo que se habla es de la importancia de la consistencia del NAP, de que el nombre de tu negocio aparezca igual en tu ficha, en directorios, etcétera, la dirección igual y el teléfono igual, ¿vale? Para que así Google no tenga dudas de que se está hablando de ti. Porque la parte de autoridad y relevancia, el tema de los enlaces y las menciones son muy importantes. Entonces, si Google saca un teléfono específico para que llamen a tu negocio y el poder hacer ese tracking de llamadas, el teléfono será diferente. Bueno, pues esa fue un poco las dudas que surgían en la red, pero yo en este caso no creo que haya que tener demasiado miedo si al final este tipo de servicios sale a la luz, porque al final Google puede saber que se está hablando de tu negocio de muchísimas maneras, porque hay muchísimos datos en la red. Puede identificarlo a través de tus redes sociales, a través de la dirección de tu negocio, a través de la categoría. Entonces, bueno, que haya un contenido que sea diferente, como puede ser el teléfono, que ciertamente es importante, tampoco creo que le vaya a hacer a Google dudar de que si un negocio es el tuyo o no. Y al final, si esto viene por parte de Google, seguro que lo tiene súper controlado. Y bueno, llegamos a noviembre y en el mes de noviembre Google no hizo cambios en su plataforma. Fue un mes bastante movidito porque eran las elecciones de Estados Unidos entre Joe Biden y Trump. Y bueno, y ahí sí que fue interesante porque pudimos ver perfectamente cómo Google trabajaba las intenciones de búsqueda del usuario. ¿A qué me refiero? En noviembre, tras las elecciones, si tú buscabas Joe Biden o Trump, lo que te aparecía era cómo iba el recuento de las votaciones. Sin embargo, si buscas ahora, pues ya te aparece pues, información de Wikipedia o artículos relacionados con estas personas, pero nada que ver con el recuento de votos que ya ha acabado. Aquí, pues nuevamente se ve eso, cómo Google sabe identificar qué intención de búsqueda tiene el usuario y en base a ello muestra la información. ¿Y qué pasó también en noviembre? Pues bueno, con el tema este de las elecciones, es que me parece una anécdota interesante y quería contárosla. Bueno, pues resulta que Trump se dijo que iba a hacer una rueda de prensa en un hotel de la cadena Four Seasons. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay una tienda de jardinería, también ahí en Estados Unidos, que se llama Four Seasons. ¿Y qué pasó? Que de repente hubo un revuelo y no se sabía si Trump iba a hacer la rueda de prensa en la tienda de jardinería o en el hotel. Bueno, pues esto a la tienda de jardinería le supuso una publicidad impresionante y de hecho es que se hizo de oro vendiendo productos. Así que nada, bueno, pues fue un mes de noviembre que para esa tienda de jardinería Four Seasons fue muy interesante. Y otra cosa también muy relevante que pasó en el mes de noviembre fue que salió el podcast de negocios locales. Sí, este que estás escuchando, pues salió en el mes de noviembre. Así que nada, muy contenta la verdad de la acogida y espero que os siga gustando. Y desde luego, si tenéis ideas de temas que queréis que trate, si hay cosas que os gustan más, que os gustan menos, por favor, estoy encantada de que me deis vuestro feedback. Recordad que en lauraalfonso.com/contacto tenéis ahí un formulario y me podéis hacer llegar los comentarios que queráis.
Y bueno, y ya llegamos al mes de diciembre. Y en el mes de diciembre, bueno, pues hubo una actualización del algoritmo que afectó a la visibilidad de diferentes negocios, de páginas web, y también hubo mejoras en Google Maps. Es que de hecho en el episodio pasado os cuento los beneficios que puede suponer para los negocios locales, ya que Google Maps está intentando convertirlo Google como una red social de negocios locales, ¿vale? Y usuarios, y luego también cómo está fomentando dentro de Google Maps las opciones de mensajería. Os dejo el enlace en las notas del programa porque es un tema muy interesante que como negocio local debes explotar. Y también lo que vimos en diciembre en Google Maps es que los lugares más turísticos se muestran con iconos bastante llamativos y más grandes. De hecho, yo creo que publiqué uno cuando me di cuenta en Twitter donde se veía perfectamente Santiago Bernabéu, la estación de Chamartín, y aparecía ahí con unos iconos ilustrativos muy interesantes. Una forma también de orientar al usuario cuando está buscando Google Maps, ya que cuando busca un lugar, al tener de referencia esos iconos de los lugares turísticos más emblemáticos de la ciudad, le ayuda a orientarse mejor. Bueno, pues este ha sido el resumen de lo que ha pasado en el año 2020 a nivel de SEO local y a nivel de las mejoras que ha hecho Google para dar visibilidad a los negocios locales. Espero que os haya resultado muy interesante y que también lo encontréis de utilidad para aplicar cosas que a lo mejor no teníais contempladas en vuestro negocio. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gustas en iVoox. Recordad también que me podéis escuchar en Google Podcast y en Spotify y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y bueno, ya solo nos queda echar el cierre, pero antes quiero desearos una feliz Nochevieja, un mejor año nuevo y desearos de verdad lo mejor para este año 2021, que ya os digo que viene cargadito de salud, que ahora mismo es lo más importante. Así que nada, nos vemos la próxima semana ya en el año 2021. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!